Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Constructor Literario. Esta vez quisiera comentarles que este año en particular ha sido vertiginoso para mí. No sé si ustedes alguna vez o frecuentemente han sentido que el tiempo pasa rapidísimo por tanta actividad. Por ejemplo, en mi caso, pues este año mi esposa tuvo una intervención quirúrgica, el trabajo ha estado bastante pesado y pues la vida tan rápida a la que mencionamos por tanta actividad y compromisos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y precisamente en esta vida tan acelerada es necesario hacer una pausa para también encontrar esa paz mental, cargar esa pila. Y una de las opciones que tenemos para lograrlo pues es precisamente la literatura. Desde nuestro primer video hemos estado recomendando que le encuentren, se esfuercen, hagan un propósito por ser lectores cotidianos o lectores, si no cotidianos, pues tener ese propósito de avanzar con metas literarias. Y hemos dado algunos consejos de por dónde ir caminando en estos esfuerzos por iniciarse como lectores. Este capítulo lo titulamos Los Caminos Literarios o Caminos Literarios, y es, en pocas palabras, cómo la misma literatura nos va guiando a través de diferentes obras para adquirir conocimientos sobre literatura. Entonces quisiera poner como ejemplo uno de tantos caminos literarios que he tenido la suerte de recorrer. Y para este video me gustaría comenzar con, con este libro que es bastante viejito, pero que tengo la suerte de tener. Se llama, no sé si ahí se ve correctamente, este libro que se llama Adventures in Appreciation. Y me gustaría tomar de este libro un comentario que nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de la literatura. Por ejemplo, nos menciona en los primeros capítulos que cuando estamos ante una obra literaria, muchas veces nos preguntamos, ¿esta obra será capaz de darme un gozo al leerla? Pero eso no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿seré capaz yo de disfrutar esta obra? Y nos menciona que esa es la pregunta correcta porque hay algunos hábitos que debemos desarrollar como lectores para realmente apreciar las obras literarias. También me gustaría comentar otro párrafo que dice que la paradoja de la literatura es tal que aunque trata con eventos imaginarios y gente imaginaria también, puede comunicar verdades reales. Entonces, pues es eso, ¿no? Nos vuelve más humanos la literatura en transmitir esas características que encontramos en cada historia. Entonces, cuando nosotros estemos ante un libro, recordemos eso. ¿Tenemos nosotros la capacidad de disfrutar este libro? Poco a poco nosotros iremos descubriendo cuáles son esas virtudes o habilidades del lector para realmente empaparnos y sentir el mensaje que el autor quiere dar. Bien, nos quedamos con esos pequeños consejos de este libro, que de hecho da en su cuerpo bastantes consejos
de qué es lo que tenemos que poner atención en las obras literarias para entonces, al estar ante un nuevo libro, comprender con estas habilidades la totalidad de la obra. Bien, entonces les comentaba que el video se llama Los Caminos Literarios. Y quisiera empezar con este libro de José Agustín, La Tumba, que es un libro bastante pequeño. Yo cuando comencé con la idea o la meta de ser un lector constante, dije, voy a empezar con los clásicos, ¿no? Ya saben, Don Quijote, aquí se ven algunos, David Copperfield, Rayuela, muchos títulos que ya hemos comentado en este canal. Y entonces en una ocasión mi esposa me comentó de este libro de José Agustín. Me dice, bueno, ¿qué va a pasar entonces si tú estás leyendo puros títulos clásicos? ¿Qué va a pasar con los autores recientes que con el tiempo se volverán clásicos? ¿Por qué no disfrutas de una vez de estas lecturas? Y en el caso particular de La Tumba, mi esposa, ya lo había leído. Me dijo que era una lectura corta, pero importante. Y la verdad es que fue una recomendación muy adecuada, porque en La Tumba José Agustín es un autor mexicano, como ella me decía, que dónde están los autores recientes y además mexicanos que tenemos que apoyar. Y bueno, este es un buen ejemplo, en donde se trata la sociedad joven mexicana de clase alta y nos narran cómo es su mentalidad, cómo se desarrollan en sociedad, cómo toman decisiones, qué les duele, qué los hace felices o qué no los hace felices, y a qué le dan importancia en su juventud cuando se es miembro de una sociedad alta, específicamente la de México. Y bueno, es un libro que se puede leer en 2 días si se hacen el propósito, pero también se puede leer por capítulos, como ustedes decidan ir avanzando. El chiste es ser constantes. Pero trata de 2 jóvenes que son compañeros de la carrera de literatura, de Gabriel y Dora. Y Dora, todo empieza el camino literario en este caso, porque Dora le hace una broma a Gabriel diciéndole a su maestro, les deja una tarea al maestro que tienen que elaborar un cuento, una narración breve. Y Dora a escondidas le dice al profesor que Gabriel copió un cuento que no es de él, porque se quería vengar de alguna situación que tuvieron ahí de burla. Entonces el profesor le cree a Dora y en clase, enfrente de todos, empieza a regañarlo diciéndole que pues lo descubrió y que no es gracioso, que es una falta de respeto a la clase y hacia él, el estar presentando un cuento que no es de su creación, cuando esto no era cierto. Gabriel sí había hecho su cuento, pero Dora convenció al profesor de que era un cuento de Chekov, un escritor ruso, del cual vamos a hablar en este video. Y ese es el inicio del libro. Después nos narran qué va pasando con Dora y con Gabriel a través de los años, siendo miembros de la clase alta mexicana, y qué pasa con sus amigos también. Entonces está bastante interesante, pero el inicio del camino literario en este caso fue el mencionar a Chekov, porque yo cuando tomé este libro y bueno, lo disfruté todo lo que está narrando,
descubrí que es un movimiento, que con este libro inició una categoría nueva en la literatura, que despectivamente le llamaron los autores de la onda, pero en forma despectiva. ¿Por qué? Porque plasmaban los diálogos sin censura. Ya comenzaban a decir groserías, la forma de pensar tal y como era de esta clase específica, y de las cosas y decisiones que se toman con tanta facilidad a lo mejor, y que tienen consecuencias fuertes. Entonces, pues ahí descubrí que José Agustín fue el iniciador de esta corriente de la onda, y ahí, por ejemplo, ya viene la riqueza de haber leído esta obra, ¿no? De ir aprendiendo cada vez más de literatura. Y de Chekhov, entonces me quedó la duda, que, bueno, ¿quién es Chekhov? ¿Por qué lo mencionan que hicieron un plagio de su obra, Gabriel? Se supone que si lo estaban estudiando en la carrera de literatura, pues debió haber sido un escritor bastante reconocido, ¿verdad? Y bueno, entonces, de esa duda partía la búsqueda de Chekhov. Al iniciar la búsqueda de la literatura de Chekhov, recordé que cuando cuando compras con frecuencia en una librería, te dan tarjetitas así, en donde van cargando pues regalos. Por cada libro te dan un cierto saldo a favor. Son tarjetitas que pues tienen ahí alguna pintura, pero se va acumulando tu saldo. Y en esta ocasión pedí usar mi saldo en precisamente Chekhov, Anton Chekhov, escritor ruso que también fue médico. Y bueno, también con bastante frecuencia me gusta guardar el ticket de compra y usarlo como separador en los libros. Ahí se puede investigar, por ejemplo, la fecha en que lo compraste. Más bien se puede recordar la fecha en que lo compraste, dónde lo compraste. Bueno, a mí me gusta usarlos como separadores. Y me salió gratis con la opción de la tarjetita. Y la verdad es que fue una decisión o una suerte llegar a Anton Chekhov. Y precisamente lo comentan en el libro como alguien muy destacado, porque al leerlo, pues es un gozo. Y esta se llama Selección de Cuentos, de Plutón Ediciones. Y con Chekhov, lo que me di cuenta fue de que describe los sentimientos, otra vez lo que decía el primer libro, nos hace más humanos la literatura. Y hasta llegué a pensar que Chekhov, para inspirarse en alguna historia, decía, bueno, ya hablé en este de felicidad, ya hablé en este de odio, ya hablé en este del amor, explora los sentimientos de cada persona, y la verdad hace creaciones que son muy, muy relevantes, y nos muestra por qué es un maestro del cuento o del relato corto. Y aquí, esta es una selección de cuentos, o sea, no son las obras completas, pero la verdad es una selección bastante agradable. A mí me encantó la lectura, lo leí diario estuve leyendo hasta terminarlo. Y bueno, hay títulos que son muy famosos de Chekhov, que por ejemplo está la Dama del Perrito, de la cual se hizo una adaptación de película. Aunque el cuento es muy corto, pues se hizo una película de 2 horas, 1 hora y media de lo que dura una película. Pero la idea principal está en el cuento La Dama del Perrito.
Pero quisiera hablar, por ejemplo, de... Aquí voy a revisar un poco el índice. El beso es otro de los más famosos, en donde describe... Voy a contar un poquito del beso. Van llegando un grupo de militares, va regresando, y toman un descanso afuera de una hacienda. El dueño de la hacienda se da cuenta de que hay un grupo de militares y manda a su sirviente a que les dé el mensaje de que todos están invitados a cenar ahí dentro de la hacienda. Coincidió que había una fiesta, bastantes invitados, pero por cortesía los mandó, él también había sido militar, los manda a invitar con su sirviente y aceptan la invitación. Y bien, empiezan brindando, cenando cómodamente, los presentan. Y entre los militares hay un joven que, bueno, la mayoría son jóvenes, y empiezan a explorar la hacienda, a platicar con los invitados, a disfrutar de la noche. Y uno de ellos empieza a recorrer los cuartos de la hacienda y se va por un camino al azar y se queda contemplando los cuadros o los espacios en unas habitaciones que estaban un tanto sin luz. Y de repente llega una muchacha corriendo, apresurada, y le dice: por fin llegaste, y lo abraza y le da un beso. Y pues lógicamente él no se lo esperaba, no sabe dónde está, no sabe quién es, porque no puede verle el rostro. Y bueno, le da un beso bastante largo, y cuando cae en cuenta de que no es el muchacho que ella espera, pues se va corriendo, ¿no? Y él se queda un momento esperando y analizando qué fue lo que pasó, y regresa a la fiesta. Y el cuento está en la descripción, que el militar, el muchacho, el joven, empieza a recordar el perfume, el ruido del vestido, los tacones, con tal de ir identificando quién era de las invitadas en la fiesta la que le dio el beso. Y entonces pues usa todos sus sentidos, y es lo que me gustó de este cuento, para identificar a la persona que le había dado ese beso. Lo voy a dejar hasta ahí para que les dé curiosidad y vayan y lo lean. No se van a arrepentir, créanmelo. A ver, aquí en el índice vamos a ver qué otro vale la pena comentar. Hay uno que se llama Enemigos, que también me dejó bastante marcado, que no lo voy a olvidar en mucho tiempo. Y trata de un doctor. Recordemos que Chekhov también es doctor. Bueno, fue doctor. Y este doctor de la historia lleva bastante tiempo cuidando a su hijo enfermo. Está agotado, lleva 3 días sin dormir, luchando contra su enfermedad. Y después de todos esos acontecimientos, finalmente muere su hijo. Y él está derrotado, nada más está con su esposa. Está derrotado mentalmente y físicamente. Y en ese momento se escucha que tocan a su puerta. Y es un hombre que le pide que vaya a ver a su esposa, que también está con una enfermedad bastante grave, pero a mucha distancia de donde están. Y él, sin dormir, cansado, con una tristeza bastante grande, no quiere dejar a su esposa, a su hijo que acaba de morir. Pero le ruega tanto el hombre que llegó a su puerta, que recuerda el juramento que hizo de doctor, ¿no? Cuando recibió el título, de que está para ayudar al enfermo en cualquier condición, y decide ir con él. Pasan todo ese largo viaje y llega a la casa, que es bastante grande. El hombre tenía dinero, era adinerado, y descubren que la esposa ya no está. Y el hombre que fue a tocar al doctor le empieza a explicar que
que todo fue un truco, que su esposa lo engañó y que se hizo pasar porque estaba enferma. Y mientras está escuchando el doctor todo esto, está meditando, dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasa esto cuando en el momento de más dolor, de mayor dolor, me traen a una comedia que es un capricho de estos dos, ¿no? De este matrimonio que acaba de romper. Y entonces lo que empezó con bondad, con un sentimiento de bondad, de responsabilidad, de amor hacia el prójimo, se convierte en odio. Y se me quedó muy grabado, me gustó bastante la historia, se las recomiendo, es una de las que escogí ahorita al azar para comentarles. Y ahí viene lo de los sentimientos, ¿no? Que les menciono de Chekhov, que al parecer tomaba un sentimiento para cada historia. ¿Qué otro es famoso de él? Bueno, aquí está La cigarra, que también es bastante bueno. Y la de la apuesta, una apuesta. Creo que ya no tengo mucho tiempo para comentar sobre estos dos, pero tal vez hagamos un video complementario de porque apenas llevamos dos o tres pasos en este camino literario. Yo creo que voy a comentar sobre un cuento más de Chekhov y procedemos a dar un paso más en este camino literario, que la verdad pues lo estuve preparando con bastante tiempo, pero del tiempo aquí en el video se está yendo muy rápido. Les había dicho de La cigarra, que es un matrimonio también, nuevamente es un médico, y la esposa es una señora que admira mucho el arte, específicamente la pintura. Al ser médico, pues tienen pertenecen a una clase social, digamos, alta. El esposo, el médico, le puede dar los gustos o tienen capacidad económica, pero la señora siempre está invitando artistas a su casa cada 15 días, cada cierto tiempo. Y hablan de pintura, de literatura, de teatro. Y el esposo, que es el médico, siempre llega con vino, con algo para compartir con los artistas que van cambiando cada 15 días, porque a ella le gusta conocer nuevos artistas. Y él siempre muy amable, recibe a la gente, así esté cansado, así tenga problemas en su trabajo. O sea, él siempre los recibe con comida, con regalos, con vino. Y la esposa siempre les dice a los artistas, no le hagan caso, él no sabe del arte, no conoce de lo que nosotros disfrutamos, ¿no? de ser artistas. Y de hecho a ella también le gustaba pintar. Y entonces va pasando el tiempo y uno de estos pintores se va acercando cada vez a la señora hasta que pues tiene una relación fuera del matrimonio con este pintor. Y pues ella se siente súper atraída por el pintor, por su destreza, por su habilidad, por sus obras. Pero como suele pasar, pues él tiene un amorío temporal con ella, ¿no? Termina el periodo en que él está a gusto con ella y pues sale con otras personas. Y entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque ella lo empieza a buscar, a hacerle escenitas en la calle y a presionarlo. Y mientras tanto el doctor, pues él sigue llevando lo necesario a la casa, sigue recibiendo a la gente, hasta que un buen día se pone bastante mal y la señora regresa con él a cuidarlo y se aparta un poco de lo que son las fiestas y su romance, su último romance con el pintor. Y entonces empieza a ver cómo llegan alumnos del doctor, porque daba clase, empiezan a llegar alumnos, colegas,
que cuando entran al cuarto de su esposo, es tanto la impresión que le dan o el sufrimiento que les provoca el verlo enfermo, que ella va viendo, se va dando cuenta de que eso no lo apreciaba ella o no se daba cuenta en su esposo. Toda la gente que llegaba lo tenían como alguien muy inteligente, muy hábil y muy bueno, bondadoso, buen maestro, buen profesionista, alguien que estaba entregado a su vocación y que les provocaba hasta llanto verlo enfermo. Y es el shock que le da a ella de cómo la otra gente ve todas las virtudes de su esposo, pero ella no las había visto tan claras, incluso al grado de engañarlo. Y se pone cada vez más mal el doctor hasta que muere. Y ella junto al cadáver pues le empieza a hablar y quiere que sea una broma, un sueño, quiere que despierte, cuando ya es muy tarde. Todo eso tiene que ver con el título de La cigarra y, y pues también nos da una lección, ¿no? Ver las virtudes de los que están junto a nosotros, de los que son en la familia, que tal vez no estamos sabiendo apreciar. Y les digo, bueno, el tiempo ya creo que se nos fue, los videos tienen que ser más o menos de 20 minutos, habíamos dicho. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, todavía nos queda hablar de estos que tengo aquí, que son del mismo camino literario. Y bueno, si tienen tiempo, busquen a Chekhov. Y fue un placer estar de regreso aquí con ustedes, haciendo estos videos de literatura. Y seguramente en una semana saldrá el complemento porque ya lo tenemos preparado, saldrá el complemento de este video. Muchas gracias.